Vamos a comenzar a narrar el que es a día de hoy el crimen más cruel y violento de la historia reciente de España. Una matanza producida en solo una hora y con una cantidad de muertos y heridos que conmocionó a todo un país. El producto de la locura, la psicosis y la manía persecutoria tuvo como resultado el suceso que conocemos como el crimen de Puerto Urraco. Pero antes de adentrarnos en el crimen, voy a hacer un ligero paréntesis y comenzar contando una historia. Sí, una historia con partes de realidad y otras que no se sabe si son o no ciertas, ya que han trascendido a nuestros días gracias al imaginario popular. Comencemos pues desde el principio. Puerto Urraco era y es un pueblo pequeño de la provincia de Badajoz. En aquella época contaba apenas con 100 habitantes. Como si de la propia novela de Shakespeare, Romeo y Julieta, se tratase, en esta localidad había dos familias fuertemente enfrentadas. No eran los Montesco y los Capuleto, sino los Izquierdo, a los que apodaban los Patas Pelás, y los Cabanillas, apodados los Amadeo. La enemistad entre estos dos clanes venía por la disputa, como no podía ser de otra manera en la España rural de entonces, de los límites de unas tierras. Unos decían que eran suyas y los otros también se atribuían su propiedad. La convivencia era tensa, pero no pasaba de algún que otro insulto, agarrón o denuncia. Dentro de esta atmósfera surgió el amor entre la más jovencita de los Izquierdo y el hermano mayor de los Cabanillas, Amadeo y Luciana. A duras penas consiguieron que su relación fuese aceptada, aún con la rivalidad existente. Pero un día de enero de 1967, Amadeo cruzó con su tractor el límite de las lindes de los Izquierdos. Esto provocó una fuerte discusión entre Amadeo y el hermano mayor de los Patas Pelás, Jerónimo. Cuando Amadeo, tras esta reyerta, volvió a ver a Luciana, rompió su relación aun cuando solo quedaban unos días para contraer matrimonio. Esta cayó en una profunda depresión que la llenó de odio. Por otra parte, su hermano mayor, al ver que un Cabanillas había deshonrado y humillado a un Izquierdo, aprovechó el manto de la noche para pillar desprevenido a Amadeo un 22 de enero de 1967, sorprendiéndole y asestándole un rosario de puñaladas que terminaron con su vida. Tras esto, se tiró al monte, pero fue detenido poco después. Tras el juicio, fue condenado a 27 años de cárcel. Esta es la historia que da comienzo a la primera de las muertes de este caso, porque sí, yo incluyo a Amadeo dentro de ese reguero de asesinatos, aunque esté separado del resto por más de 20 años. Prosigamos con el relato. Los años pasaron y en un pueblo tan pequeño en el que todos se conocen y todos son familia, la inquina y el rechazo hacia los Izquierdos por lo ocurrido fue en aumento. Los Patas Pelás vivían en el número 9 de la calle Carrera. Allí se alojaban la madre Isabel, las hermanas Luciana y Angelita y los dos hermanos Emilio y Antonio. Todos, incluidos la madre, apellidados Izquierdo. Estos se relacionaban poquísimo con los vecinos. Básicamente lo hacían solo para continuar con sus negocios, ya que tenían tierras en las que cultivaban y animales, como cabras y cerdos básicamente. Esto les reportaba unos buenos beneficios, haciéndoles una familia muy adinerada. Aún así, vivían de forma austera y casi podríamos decir rozando la pobreza. La madre, Isabel, llevaba años en una cama postrada debido a una larga enfermedad, por lo que tenía que ser atendida por las hijas. Corría el año 1984 cuando el 18 de octubre se ocasiona un incendio en esa casa del número 9 de la calle Carrera. Los hermanos salen corriendo en busca de ayuda. Según sus propias palabras, nadie del pueblo se acerca a socorrerles o llaman a los bomberos y tienen que hacerse cargo ellos mismos de extinguir el fuego. Los habitantes de Puerto Urraco dicen que esto es falso y que sí hubo gente que les ayudó. Es más, hacían hincapié en que los Izquierdos, en lugar de socorrer a su madre que estaba en cama, se dedicaban a sacar las cosas de valor de la casa, neveras, radios, etc. Por lo que Isabel terminó pereciendo aquel día presa del humo y las llamas. La investigación llevada a cabo tras el incendio determinó que este fue provocado. De hecho, se encontró un bidón que contenía gasolina en el lugar. Los Izquierdos atribuyeron el asesinato de su madre a los Cabanillas como venganza por la muerte de Amadeo.
pero finalmente no pudo encontrarse a ningún culpable. Es más, corría un rumor por el pueblo que decía que fueron las propias hijas las que prendieron fuego a la casa para terminar con la vida de la madre. Pero vuelvo a repetir que esto solo son rumores. Tras este incidente, los izquierdos se trasladan a unos 12 kilómetros del pueblo, a una localidad llamada Monterrubio de la Serena. Al marchar de Puerto Urraco, se llevan varias cosas: un odio acérrimo al pueblo, un desprecio por todos sus habitantes y la fuerte convicción de que todos, incluida la Guardia Civil, han sido partícipes o bien en ayudar a los Cabanillas en su venganza o en encubrirlos. 2 años más tarde, en 1986, sería puesto en libertad tras cumplir solo 14 años de condena Jerónimo. Este, nada más salir, va a buscar al otro hermano de los Cabanillas, Antonio, al cual le asesta una multitud de puñaladas. Pensando que ha muerto, vuelve a huir. Pero este termina sobreviviendo y él es capturado de nuevo. Ingresa en un psiquiátrico el día 8 de agosto de 1986 y muere de un infarto solo 9 días después. Su muerte también es atribuida por las mentes perturbadas de sus hermanos a un complot de las autoridades y los Cabanillas para vengarse de ellos, por lo que exigen una autopsia, y aun cuando ésta determinó que su muerte fue totalmente natural, ellos seguían empecinados en que era otra mentira más. Con todo esto a sus espaldas, los izquierdos no hacían más que acrecentar su odio hacia los Cabanillas y hacia todo Puerto Urraco, encerrados en una casa austera, casi sin salir de estas 4 paredes. Comenzaron a retroalimentar una psicosis mezclada con manía persecutoria y miedo, que no los dejaba vivir. Desconectaron la luz eléctrica porque pensaban que sus vecinos habían enchufado algo al cableado para provocar que escuchasen ruidos y así perturbarlos aún más. Terminaron dejando de usar agua corriente porque creían que los querían envenenar, y lo peor es que ninguno de los 4 podía salir de ese círculo. Las hermanas se cree que inducían a los varones y los instigaban para que obtuviesen venganza, para que la muerte de su madre y la de su hermano fuesen vengadas, y esto ocurría hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, hasta aquel 26 de agosto de 1990. Ese día era domingo. Emilio Izquierdo, de 56 años, y Antonio Izquierdo, de 52, se levantaron ya con las ideas muy claras. Hasta aquí habían llegado. No podían seguir viviendo así. Ocuparon el día en preparar cartuchos de posta, más de 300, y en poner a punto 2 escopetas repetidoras. Cuando cayó la tarde, se uniformaron para ir de caza y se enfundaron sus cananas cargadas de cartucho. Les dieron un beso a sus hermanas y les dijeron que se iban a cazar tórtolas. No hacía falta decir más. Ellas sabían dónde iban. Años y años de barruntar una idea, de pedir venganza, de incitar y azuzar a los varones, parecía que iba a dar sus frutos. El momento había llegado. Por fin tendrían lo que tanto ansiaban, su venganza. Los hermanos se montaron en su vehículo y pusieron dirección al pueblo, cuando la noche empezaba a despuntar. Habían elegido ese momento porque conocían las costumbres de sus vecinos. Sabían que durante el día, debido a las calores, las calles de Puerto Urraco se encontraban desiertas, pero que al caer la noche con la fresca, vecinos y amigos se reunirían en las puertas de las casas o en el bar del pueblo para refrescarse y socializar. Y ese era el mejor momento para terminar con ellos, para matarlos a todos. O esa era su idea. Llegaron al pueblo, estacionaron el vehículo, comenzaron a caminar y se escondieron en el callejón del huerto que daba a la calle principal y donde la gente paraba, la calle que también conocían, la calle Carrera. Y a las 10:30 de aquel 26 de agosto de 1990 se desató la locura. Salen de las penumbras y encañonan a las 3 menores de los Cabanillas. El primer disparo lo recibe Encarnación, de 12 años, que fallece en el acto. Al igual que la segunda, Antonia, de 14. La tercera, Carmen, aun después de haber recibido un impacto, logra sobrevivir tras caer al suelo. Manuel Cabanillas, de 57 años, que escucha los estruendos, sale del bar a socorrer a las niñas y recibe un tiro que lo mata. Su hijo Antonio, que también salía a ayudar, al ver la escena y a los izquierdos armados y disparando, se da la vuelta e intenta huir, pero recibe varios disparos en la espalda, que aunque no terminan con su vida, lo condenarán a una silla de ruedas para siempre.
Antonia Murillo, de 57 años, corre para auxiliar a las víctimas, pero un disparo que impacta con su cabeza termina también con su vida. Los pataspelás comienzan a andar calle abajo, disparando a todo aquel que se cruza, y ahora se topan con Isabel Carrillo, de 72 años, y Ángela Sánchez, de 42, a las que acribillan sin dudarlo. Ángela logrará sobrevivir, pero Isabel fallecerá días después en el hospital. Guillermo Ojeda, de solo 8 años, tiene la mala suerte de cruzarse en el camino de los dos locos que recorren Puerto Urraco, provocando una orgía de sangre. Es disparado en la cabeza y, aunque no muere, le provocaron una hemiplegia. Su padre Andrés sale a su ayuda y es disparado en el estómago, provocándole la muerte días después, también en el hospital. José Penco, de 43 años, cogió su coche y trasladó a varios heridos. Al volver para coger a más, es disparado y muere al volante de su vehículo. Manuel Benítez, junto con su hermano Reinaldo y Araceli, cogen un coche e intentan huir del pueblo, pero los izquierdos los acribillan. Manuel se agacha y consigue salvar la vida, pero su hermano Reinaldo y Araceli fallecen. Tras poco más de media hora, habían causado la muerte de 7 personas y herido a 14. De estos heridos, como ya hemos dicho, morirían días después 2 más en el hospital, por lo que el saldo final resultó ser de 9 muertos y 12 heridos. De este tiroteo no se salvó ni la Guardia Civil. Un patrullero que acudía a la escena tras el aviso de varios vecinos fue tiroteado, dejando gravemente heridos a los 2 agentes que iban en él, sin darles siquiera tiempo a sacar su arma reglamentaria. Es en ese momento cuando Antonio y Emilio dan por concluida la primera parte de su plan. En sus mentes tienen la idea de que han matado a más de 20 personas y posponen el seguir con la matanza hasta el día de los entierros, cuando prevén bajar de nuevo al pueblo y terminar con el resto. Así que, sin más, cuelgan sus escopetas del calibre 12 al hombro y emprenden su huida para esconderse en el monte, donde aguardarán el momento justo y preciso para asestar su segundo golpe. Como hemos visto en esta primera parte, descubrimos que la psicosis, la paranoia y una infinidad de trastornos mentales pueden ser colectivos y contagiosos. Pueden generarse dentro de un núcleo social cerrado y aislado del resto del mundo. Cuando en una unidad así anida la semilla del odio, el rencor, el ansia de venganza y el miedo, pueden ser el detonante que termina por encender la chispa que haga mostrar la cara más cruel del ser humano, convirtiendo la sinrazón en su razón absoluta.